Muy buenas tardes, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a Los Defensores, el programa premium del Canal del Sol. Hoy es sábado, 1 de junio, año 2024. Muchos temas, muchas informaciones que estaremos tratando con ustedes durante toda esta hora. Los temas políticos realmente no salen de la palestra pública porque sale un tema, entra otro y así se van intercambiando. Hoy hablaremos con ustedes sobre la posposición de la Fuerza del Pueblo, sobre la reunión que iba a sostener con el presidente Luis Abinader. Ha suscitado un gran debate con relación al tema de la reforma fiscal, desde mi óptica, sustentada en especulaciones, que más adelante lo estaré conversando con ustedes. Las lluvias y los tornados han afectado la agricultura en gran parte del país y un hecho lamentable, caramba, matan una niña de 15 años en Asua en una cabaña. Eso ha consternado la provincia de Asua y el país. Y para analizar los temas políticos ya partidarios, vamos a tener con nosotros al profesor Juan López, quien es sociólogo, un político de larga data, y con quien conversaremos sobre el acontecer del día a día y otros temas de interés nacional. Miren, para que no se me vaya a pasar, quiero también comentarle o compartir pareceres con ustedes sobre un siniestro, un accidente terrible en la provincia de Bauruco, donde fallecieron 3 jóvenes que oscilan entre 15 y 30 años. Vamos a la pausa y vamos a comentar con ustedes el acontecer nacional e internacional. La Cámara de Diputados continuó con el estudio del proyecto que modifica la ley número 491-06 de aviación civil con el propósito de dotar al país de una legislación moderna. La comisión especial que estudia dicha ley, que preside el diputado Napoleón López Rodríguez, contó con la presencia de Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, y José Ernesto Marte Piantini, titular de la Junta de Aviación Civil, quien expresó que la iniciativa lo que persigue es regular la aviación civil en lo que tiene que ver con la seguridad nacional. También participaron Bernarda Franco, directora legal del Instituto Dominicano de la Aviación Civil, Nasir Antonio Yapor, director de la Asociación Dominicana de Aeropuertos, y Francisco Javier Díaz, presidente del Consejo de Capitanes, entre otros. Mientras que en el marco de las visitas guiadas que realiza la institución, Alfredo Pacheco recibió una delegación de ciudadanos quienes vivieron la experiencia de ser diputados por un día. Cámara de Diputados de la República Dominicana. De vuelta en Los Defensores. Miren, antes de la pausa, pues conversaba con ustedes sobre todo este proceso político que vivió la República Dominicana hace apenas 8 o 9 días, las elecciones del domingo antepasado. Y de esas elecciones, pues no ha quedado la sensación de que en el país hay un pequeño malestar que todavía no termina de pasar, y fue la abstención. Señores, estamos hablando de que en la República Dominicana votaron aproximadamente el 56% de los electores activos. Algunos datos puntuales. El padrón de electores activos era de aproximadamente 8 millones de votantes. De esos 8 millones de votantes votó el 56%, 4.400.000 personas. ¿Usted sabe de cuánto fue la abstención? Del 44%, es decir, que 3.500.000 personas no fueron a las urnas. Y yo entiendo, como dominicano que soy y un doliente de esta patria y de los mejores intereses de este país, que aquí se debe explicar por qué 3.520.000 personas no fueron a las urnas. Es un número alarmante. Y si usted se pone a revisar la historia político-electoral de la República Dominicana, los últimos 20 años, esta ha sido la abstención prácticamente más alta.
Porque usted puede decir, en el 2020 rondó el número, fue parecido. Sí, pero en el 2020 había una pandemia. Había alguna razón contundente para que la gente no fuera a las urnas. El tema del virus, el tema del miedo a contagiarse, que fallecieron muchas personas y ahí había en ese momento esa reserva. Ahora, ¿qué pasó ahora? Yo entiendo que este tipo de datos, este tipo de información no puede pasar en República Dominicana como si no aconteció nada. ¿Quién debe hacer eso? Bueno, es que debe haber un consenso nacional de toda la fuerza viva y que se entreviste por lo menos de ese 44% una muestra significativa, el 18, el 15, el 20% a través de llamada, a través de consulta, como usted quiera. Pero hay que saber por qué la gente no fue a votar y que usted tenga una idea. Todos asumimos que es que hay un descreimiento en la clase política. Eso lo asumo yo. De que la gente no confía en los políticos. Eso lo asumo yo. De que hay un desgaste natural de los partidos políticos. Sí, pero eso son opiniones basadas en subjetividades. Yo quiero ver un informe que a mí se me diga, que al pueblo se le diga, ¿qué pasó? ¿Por qué el 44% de los dominicanos no fue a votar? Es que no podemos dejar eso en sus posiciones. En que yo creo. Que la gente tenía sueño. No. Es que es una responsabilidad del pueblo dominicano preparar ese tipo de trabajo y preservarlo para el futuro, para tener estadística, porque los pueblos solo avanzan y pueden proyectarse en el mediano, en el largo y en el corto plazo cuando son capaces de tener estadística para tomar decisiones. El hombre ha alcanzado los niveles de preponderancia que tiene gracias a las estadísticas. Desde los tiempos de la caverna, el hombre llevaba estadística de forma rudimentaria. Hoy salió el sol, ayer no salió, hoy llovió mucho. Esas son estadísticas que se hacían de una forma tal y como cito rudimentaria. Ya más adelante, en la antigua Roma, el hombre comenzó a llevar estadística de lo que consumía, de qué necesitaban los soldados para ir a la guerra, a las batallas, de con cuántas ovejas se contaba. Es decir, qué cantidad de activo tenía el hombre o de recursos disponibles para la subsistencia, y eso se llevó en un orden cronológico de estadística. ¿Para qué? Para que las generaciones venideras se puedan sustentar en eso y tomar decisiones. Entonces, en este país no se puede tomar eso a la ligera. No, 3.500.000 personas no fueron a las urnas. Eso es alarmante, eso es preocupante. Que benefició un sector político, sí, pero es que los sectores políticos acá deben entender que el país continúa. Hermano, yo quiero que ustedes se detengan un segundo y hagamos contacto visual. Más normal del que uno tiene con ustedes, porque uno se sienta así, se inclina. Yo quiero que nos miremos los ojos y ustedes desde allá conmigo se hagan la siguiente interrogante. Ustedes entienden que el hecho de que no vayan a las urnas 3.520.000 dominicanos, eso no es un elemento que debe preocupar al país. Nosotros vamos a pasar eso desapercibido, como dicen en los pueblos, que cuando la gallina hace aquello y no siente. Señores, esas son las cosas de las que se tienen que comenzar a tomar control. Podrían ustedes decir, pero tú sí eres extremista, Valentín, que la gente no quiso ir, que se quedó bebiendo ron, que se quedó durmiendo, que los jóvenes de 18 y 20 años no tienen motivación. Yo quiero ver eso en un informe plasmado para la posteridad. Y lo quiero dejar ahí. Si usted, como comunicador de un medio influyente o como el comunicador que se cree más cotizado del país, no lo quiere decir, ese es su problema, porque usted se benefició de eso. Como decía Cicerón, un pensador romano, ¿a quién beneficia el crimen? Y fue un pensamiento filosófico de Cicerón que trascendió en el tiempo. ¿Cuándo Cicerón aplicaba esto? Cuando en la antigua Roma fallecía alguien o mataban a alguien, lo asesinaban, lo dejaban tirado en el pavimento y nadie sabía qué pasó con eso.
Cicerón cuando iban a consultarlo, porque existía un consejo de ancianos del que Cicerón de alguna forma era parte. Cicerón, mire, mataron a un hombre, ahí nadie sabe quién lo mató, decía Cicerón, ¿a quién beneficia el crimen? Comiencen a investigar el entorno de esa persona, si la mujer tenía un amante, si la mujer quería quedarse con los bienes de él, si el hijo, cualquier situación. Me he extendido en este comentario por la importancia de eso. ¿Cómo es que dice un adagio español? Una golondrina no hace verano. Bueno, pues yo sí voy a hacer verano solo como golondrina, porque yo no voy a dejar de mencionar este caso. Y si yo tengo que depositar, me voy a asesorar bien con abogado. Si tengo que depositar alguna solicitud, demandando, o solicitando, o exigiendo a través de los recursos legales que me permite la Constitución, yo lo voy a hacer. Porque a mí me gustaría que mis nietos sepan qué pasó en el año 2024 y mi bisnieto qué pasó en el 2024, que la sociedad dominicana no votó en un 44%. No, eso no es nada. Esta mierda, esta sociedad se ha convertido en el país de dejen eso así. Dejen eso así. Y el dejen eso así nos tiene jodido. Y la clase política nos ha jodido que luego de 180 años de que somos independientes en este país, ningún gobierno ha podido resolver los temas reales de este país. Dejen eso así, que eso no es nada. No es nada, chamo, voy a tomarme 2 minutos más. No es nada que 3.520.000 dominicanos no vayan a las urnas. Y este país esté de espalda a eso. Y este país se maneje con esos niveles de indiferencia. Y tal y como le cito, a mí me gustaría saber qué pasó. Y que mis nietos sepan por qué en el año 2024 el 44% de los dominicanos no fue a las urnas. Si usted como dominicano quiere entender que eso no es relevante, eso es un problema suyo. Ahora, a mí me preocupa, y desde hace unos segunditos, el hecho de que usted pueda decir, bueno, es que la gente ha perdido la esperanza en la clase política, o que usted pueda decir, no, es que el dominicano se quedó acostado. Eso son subjetividades, eso es lo que usted entiende. Yo quiero ver eso plasmado. ¿Qué diablo pasó? Que el 44% de los dominicanos, 3.520.000 dominicanos de un padrón de 8 no fue a votar. Y eso se va a quedar en el aire. Pero en países desarrollados, eso no pasa básicamente en los países nórdicos, en Europa. Porque se creen las estadísticas, en el control. ¿Y cuál es el mecanismo que nosotros vamos a utilizar de cara al año 2028 para motivar? Y para tener como parámetro y para tenerlo como precedente, son esas datas, son esos testimonios. No asumirlo como un hecho irrefutable. No fueron a votar porque están cansados de los políticos, no fueron a votar porque le dieron dinero. Vamos a plasmar eso en un informe que quede para la posteridad. Vamos a la pausa y retornamos en breve. La Cámara de Diputados continuó con su trabajo y juramentó a Joel Cabrera Núñez en sustitución de la renunciante Betty Jerónimo, quien fue electa alcaldesa en Santo Domingo Norte. Cabrera Núñez encabezaba la terna enviada por el PRM junto a Altagracia de la Cruz y Oliver Rijo. Mientras la Comisión de Hacienda, presidida por José Francisco Santana Suriel, recibió a la subdirectora jurídica de la DGII, Yorlín Vázquez, para escuchar la opinión de la entidad recaudadora sobre la modificación del artículo 11 del Código Tributario. Además, la comisión especial que preside el diputado Napoleón López Rodríguez se ha reunido en varias ocasiones para estudiar la modificación a la Ley de Aviación Civil, que busca actualizar y regularizar aspectos para adecuarla a los nuevos tiempos. Asimismo, la Comisión de Cámara de Cuentas que preside Rogelio Alfonso Henao estudió la observación del Poder Ejecutivo a la ley de esta institución, que destaca el régimen de sanciones administrativas que ésta puede aplicar. Cámara de Diputados de la República Dominicana. De vuelta en Los Defensores. Miren, analizando un poquito
la decisión de la Fuerza del Pueblo y de Leonel Fernández, en el que en esta semana sostuvieron un encuentro, su dirección política, y tomó la decisión de no reunirse con el presidente Luis Abinader. A raíz de eso se han desatado los demonios, tildando a Leonel Fernández de irresponsable, de poco humilde, de que Leonel Fernández es una persona que no le duele el país, y todo tipo de conjetura, diría yo, una línea comunicacional desarrollada en base a una narrativa que el único objetivo es crear una especie de descrédito en torno a una figura y en torno a un proyecto político. Lo primero que hay que decir es, Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo está en todo su derecho de si ir o no a una reunión. Ahora yo quiero que ustedes me digan a mí qué artículo de la Constitución violó Leonel Fernández con no asistir a esa reunión con Luis Abinader. Que usted quiera decir que la palabra hay que cumplirla. No, cuando le conviene a usted hay que ser responsable. Todo es según el cristal con el que se mire, porque para lo que es negro para usted, para mí puede ser blanco. Y el hombre, sencillamente, como dijo Ortega y Gasset, es él y sus circunstancias. Esto ni es una logia, hay que hablar claro, ni es una iglesia católica, ni evangélica. Esto es política. Y se debe actuar en base a lo que diga la colectividad de un partido político. La Fuerza del Pueblo como organización entendió que Leonel no debía ir a esa reunión. Leonel no puede despacharse solo. No, yo voy para allá. No, espérese, es que usted no es el partido. Usted es una parte del partido. Hoy se quiere levantar la bandera. Señores, miren lo que es la manipulación en política. Hoy se quiere levantar la bandera de que Abel sí es responsable, de que Abel sí es un hombre íntegro, de que Abel sí es un hombre pro país, porque Abel cometió el error desde mi óptica. Mi querido Abel, al que le tengo un respeto y admiración, primero por el papel que jugó, contra viento y marea, y segundo porque es un joven que me representa. Abel cometió un error, quizá producto de esa misma juventud, se llenó de soberbia y fue y se reunió con Luis Abinader en su casa. Escuchen eso. No fue en el partido, ni fue una comitiva del PLD que fue y se reunió con Luis. Fue Abel solo que se reunió con Luis Abinader en su casa. Y Abel no representa, o no representó en ese momento en su casa, la mayoría de los PLDistas. Por eso hay tanto dolor y tanto desencanto. Pero el tema aquí es Leonel Fernández. Leonel Fernández está en todo su derecho. Porque para mí, esa reunión de Luis Abinader no tuvo otro objetivo que sacar de circulación o sacar de la palestra pública el tema de las elecciones. Eso fue algo muy bien pensado, porque ahí hay que dársela. Luis Abinader, conjuntamente con sus asesores y su equipo político, han actuado con astucia, se han sabido manejar y se han sabido defender. Eso fue planificado antes del debate. Presidente, ya se tiene proyectado que usted ganará en primera vuelta. Usted debe visitar a los gobernantes, a los candidatos, automáticamente pase esto. Con el objetivo de usted trazar la línea comunicacional del país a partir de ahí, y los temas políticos y los escándalos del proceso electoral queden rezagados a un tercer y a un cuarto plano. Eso no fue un muchachito que se inventó eso, no, fue un asesor de alto nivel. Y Luis Abinader se ha dejado guiar, por eso le ha ido bien. Desde el punto de vista político electoral, no podemos ocultarlo. Presidente, mire, usted va a visitar a fulano y va a visitar a fulano. ¿Con qué excusa? Bueno, con el tema de consensuar una reforma fiscal. ¿Qué reforma fiscal? Aquí no se ha hablado de reforma fiscal a profundidad, porque para usted plantear un tema de reforma fiscal, usted tiene que tener un documento a mano de cuáles son los puntos que se van a tratar. Abinader fue a la casa de Luis, de Abel, a beber café y a reírse. Y a mandarle un mensaje al país de que es el estadista más solidario y de que es el estadista más comprometido. Y Abel, diría yo en buena fe, por no decir otra cosa, porque yo podía decir otra cosa, una lucha de ego, un protagonismo desmedido,
de que, no, a mí fue que me consultaron, yo soy la principal figura política del PLD. Pifió. Leonel decidió no ir. Diga lo que usted quiera o lo que usted entienda. Ahora, Leonel no se prestó a ese jueguito de una supuesta reforma fiscal de la que vendrá en su momento y tú me quieres ser cómplice desde ahora. Porque ustedes saben con qué va a salir el PRM mañana, cuando la sociedad enardecida lo cuestione. No, pero yo me reuní con Leonel y yo me reuní con Abel y ellos estuvieron de acuerdo con que nosotros este planteamiento se haga. ¿Y qué va a creer la sociedad menos instruida? Pero es verdad, ellos se reunieron los tres, son cómplices de lo que está pasando. Fue que se reunieron los tres. Leonel y Abel son tan irresponsables y son tan culpables de lo que está aconteciendo hoy en el país, eso se dirá en un año, porque se reunieron, pero ¿quién sabe lo que habló Luis con Abel? ¿Dónde está el informe? Por eso se debió seleccionar una comitiva del PLD y que en una foto con Charlie, con Danilo, con Navarro, con Domínguez Brito, con quien usted quiera, mire, este fue el documento que se discutió con Luis Abinader ahí dentro. No, es una estratagema de Luis Abinader para confundir. Mañana, ante cualquier situación que acontezca en el país, ¿tú sabes qué va a decir el dominicano menos instruido? No, Abel se reunió con él y lo apoyó en sus decisiones. Leonel no se prestó para ese jueguito. Magnífico lo que hizo Leonel y su equipo. Acertado. Acertadísimo y desde acá lo aplaudimos. Usted no se puede prestar a un jueguito. Y con esto concluyo. Me voy a la pausa porque ya tengo por ahí a mi directo amigo Juan López, sociólogo, profesor universitario, pero más que eso, mi hermano, un activo de este programa con quien voy a conversar. Con esto concluyo, 30 segundos. ¿Por qué cuando el tema haitiano alcanzó su punto más álgido, el presidente Luis Abinader no llamó a los partidos políticos para desarrollar una agenda conjunta y se vayan a la ONU a plantear eso? ¿Por qué? No, ahí los partidos políticos no eran importantes porque ahí tú necesitabas brillar. Ahí tú no necesitabas cómplice porque eras tú solo. Cuando el tema haitiano apretó, pero también apretó en primera plana en los periódicos porque fue algo promovido. El tema haitiano hoy está atravesando por la misma situación, pero usted no lo ve en los principales medios. Porque es así, me conviene manejarlo, no me conviene. Me conviene manejarlo, no me conviene. Cuando conviene, entonces salen los 7 principales periódicos en primera plana. Porque también a eso se han prestado medios en el país. Algunos, no todos, porque hay personas serias, la mayoría. Pero, ¿por qué el presidente Abinader, cuando el tema haitiano alcanzó su punto más preponderante, no llamó a los partidos políticos y le dijo, Abel, Leonel, vengan, vamos a la ONU en representación del país? Ahí no, porque ahí lo que yo quería era brillar. Y como ahora lo que quiero es joder, yo quiero que todos seamos cómplices de ese desastre que comenzará a vivir el país dentro de un año. Lamentable decirlo y ojalá yo me equivoque, pero las proyecciones ante 40.000 millones de dólares que se han tomado prestados no son buenas ni halagüeñas. Vamos a la pausa y vamos a conversar con nuestro amigo y hermano Juan López. La Cámara de Diputados continuó con su trabajo y juramentó a Joel Cabrera Núñez en sustitución de la renunciante Betty Jerónimo, quien fue electa alcaldesa en Santo Domingo Norte. Cabrera Núñez encabezaba la terna enviada por el PRM junto a Altagracia de la Cruz y Oliver Rijo. Mientras la Comisión de Hacienda, presidida por José Francisco Santana Suriel, recibió a la subdirectora jurídica de la DGII, Yorlín Vázquez, para escuchar la opinión de la entidad recaudadora sobre la modificación del artículo 11 del Código Tributario. Además, la comisión especial que preside el diputado Napoleón López Rodríguez se ha reunido en varias ocasiones para estudiar la modificación a la Ley de Aviación Civil que busca actualizar y regularizar aspectos para adecuarla a los nuevos tiempos.
De vuelta en Los Defensores, en este 1 de junio, año 2024. Hoy vamos a conversar con nuestro amigo, el profesor sociólogo Juan López. Juan López no es un invitado de este programa. Juan López se ha convertido en una especie de libro de consulta, de cuando nosotros queremos pues arrojarle luz al pueblo y arrojar luz nosotros mismos sobre el acontecer político y tantas situaciones por las que atraviesa el país. Hermano, bienvenido a tu casa. Ya usted aquí no ha invitado, esta es tu casa. Gracias, Valentín, gracias, cierto. Me siento mejor que en casa. Bien. Juan, mira, pasadas las elecciones, me gustaría que nos dé tu parecer sobre la situación que viven los partidos políticos hoy, independientemente del porcentaje que haya sacado uno y haya sacado otro, sino más bien toda esta situación que está viviendo el PLD, esta situación interna que también vive la Fuerza del Pueblo en una disyuntiva con Luis, de si voy a una reunión, de si no voy a la reunión. ¿Qué opinión tiene para evaluar el fenómeno político que vive la República Dominicana hoy? La resaca o el reflujo político después de un proceso electoral tan anónimo obliga a que los partidos que participaron, ya los que ganaron como los que perdieron, hagan una introspección, una evaluación lo más objetiva posible, que incluya la crítica y la autocrítica a los fines de precisar el qué, el cómo y hacia dónde vamos. Entonces, empezando por la alianza. La alianza fue un proceso fallido, no levantó expectativas que no satisfizo porque no hubo química, no hubo cohesión en las tres organizaciones que pactaron la alianza opositora Rescate RD. Entonces, eso fue un elemento que favoreció al gobierno para tener ese 57%, la abstención, hubo un sector que no se sintió impactada por la alianza opositora y además eso impidió un mayor crecimiento de la Fuerza del Pueblo, porque sectores PLDistas que no estaban en condiciones de continuar en el partido, por el acuerdo de la alianza, no dieron el paso hacia la Fuerza del Pueblo. Entonces, hubo varios sectores que perdieron en estas elecciones, pero el sector que más perdió, el partido que más perdió es el PLD, específicamente la conducción del proceso electoral, tanto sus regañadientes para insertarse en la alianza, como su participación durante el proceso electoral y los resultados que obtuvieron. Se tiene en cuenta que un amplio sector de la alta dirección del partido no se integró a las elecciones. Es más, hay una lista de unos 17 diferentes dirigentes del comité político del PLD que ni siquiera votaron. Miércoles, hermano. Que ni siquiera no, votaron. Eso es delicado. Lo que usted así dijo. es, así Pero es. solo se ha vislumbrado el tema de Margarita. No, eso es lo que sé, porque ella lo dijo, se atrevió a poner un tuit supuestamente justificándose en una... Juan, 17 miembros del comité político no votaron. Así es. Miércoles, eso es estremecedor, de verdad que sí. Así. Entonces, es decir, que ni ellos mismos claro, no se integraron. En ese entonces, proceso. Si ellos no se integraron, no motivaron, ni tampoco hicieron gestiones para llevar gente a votar, eso refleja la situación. Observa que el PLD tuvo en las elecciones municipales un 22%. Para las elecciones de los diputados tuvo un 18%, pero para la elección presidencial tuvo un 10%. Es decir, la alta dirección no se motivó a buscar el voto para el candidato presidencial, aunque sí lo buscó para los candidatos a síndico, alcalde y a regidores y para los candidatos a diputados y senadores, pero no lo buscaron para el candidato presidencial, porque no había química entre Abel Martínez y la alta dirección del partido. ¿Cuáles fueron los miembros del comité político, 45, que se vieron involucrados en el proselitismo, en las actividades de campaña electoral del PLD? Apenas 3 o 4. Ni siquiera programas de radio y televisión participaban.
pero participar en actividades buscando el voto, mucho menos. Entonces esa es una realidad. Luego el PLD ha quedado muy mal parado frente a la población, no solamente por el reducido porcentaje que obtuvo, sino porque se vislumbra una lucha por ver quién controla la franquicia política PLD. Juan, hay 7 grupos que se van a disputar el control de esa franquicia política. Y 7 grupos a lo interno, del PLD que luchan por el control de esa franquicia política. Y eso... ¿Y tú entiendes que eso deben encabezarlo una nueva generación o debe haber una combinación de lo más viejo con lo nuevo? Eso de nueva generación, queriendo decir la juventud, espérate. Es que tú tienes que ver qué es juventud. Que hay un sector de la juventud que no le interesa para nada la política, que vive metido en su dembow, en sus darse un pase, una fiesta, etcétera, en el teteo. Hay un amplio sector, hay que ver a qué juventud te refieres. Porque por tú ser joven no es condición sine qua non para que tú puedas dirigir un proceso y ser un activista político. No. Para tú ser activista político, dirigir un proceso y participar en política, tienes que tener condiciones. Juan, ¿y tú entiendes que ese partido tiene posibilidades de componerse de cara al año 2028 con la lucha interna que está librando hoy Abel, Danilo y Charlie Mariotti, donde cada uno anda por su lado? ¿Tú crees que hay posibilidades reales de que ese partido se recomponga y pueda jugar un papel de cara al año, un papel estelar, un papel elegante, porque cualquiera puede ir y sacar un porcentaje más bajito que lo que sacó hoy? Mira, yo quiero esperar, para ser más categórico, los inicios del proceso del 10º Congreso que se adelantó para el mes de junio o agosto, realizar el Congreso y elegir a su nueva dirección. A ver, ¿quiénes van a luchar por llegar al comité central, llegar al comité político, por ser secretario general, por ser presidente del partido? A partir de esa lucha que se va a dar, uno puede entonces pronosticar si ellos van a seguir el ejemplo del PRD y el Partido Reformista, que se tomaron las pastillas del Chapulín Colorado, la chiquitolina. Hay que ver si en el PLD se van a tomar esa pastilla de llegar, como dijo Danilo, si quedamos en tercer lugar, vamos a la extinción. Entonces, hay que ver esa lucha, cómo se va a desatar ese hilo que se ha armado cuando se convoca al 10º Congreso, tanto para modificar estatutos como para elegir a su nueva pléyade de alta dirección. Juan, se ha desatado un gran debate con relación a la reunión del presidente Luis Abinader y Abel Martínez. De manera particular, ¿qué opinas sobre eso? Primero que esa respuesta, sí, tú me la vas a dar luego cómo de la no. pausa. Bien. Vamos a la pausa y retornamos en breve. La Cámara de Diputados continuó con su trabajo y juramentó a Joel Cabrera Núñez en sustitución de la renunciante Betty Jerónimo, quien fue electa alcaldesa en Santo Domingo Norte. Cabrera Núñez encabezaba la terna enviada por el PRM junto a Altagracia de la Cruz y Oliver Rijo. Mientras la Comisión de Hacienda, presidida por José Francisco Santana Suriel, recibió a la subdirectora jurídica de la DGII, Yorlín Vázquez, para escuchar la opinión de la entidad recaudadora sobre la modificación del artículo 11 del Código Tributario. Además, la comisión especial que preside el diputado Napoleón López Rodríguez se ha reunido en varias ocasiones para estudiar la modificación a la Ley de Aviación Civil, que busca actualizar y regularizar aspectos para adecuarla a los nuevos tiempos. Asimismo, la Comisión de Cámara de Cuentas que preside Rogelio Alfonso Henao estudió la observación del Poder Ejecutivo a la ley de esta institución, que destaca el régimen de sanciones administrativas que ésta puede aplicar. Cámara de Diputados de la República Dominicana. De vuelta en Los Defensores. Estamos conversando con Juan López, sociólogo, catedrático universitario, un amigo de este programa y una persona que analiza la política
diría yo, desde el punto de vista amplio e integral. Juan, antes de la pausa, yo te preguntaba sobre tu opinión con relación al encuentro entre Abel y Luis Abinader, que ha generado opiniones negativas y opiniones positivas. ¿Cuál es la opinión de Juan López al respecto? Bueno, mira, el presidente tiene sus planes, sus estrategias. Igual, los partidos de oposición deben tener sus planes y su estrategia. Después de los resultados de las elecciones, lo lógico era que cada organización pasara al proceso de evaluación y a partir de ahí definir el qué, el cómo y con quién va a implementar sus estrategias. Fue muy prematuro, muy antipolítico que el presidente convocara una reunión y de inmediatamente tú te rindieras a su pie a complacerlo, sin antes hacer una evaluación del proceso y de tus resultados y definir cuál va a ser tu papel frente al gobierno. Entonces, tiene que hacer esas tres cosas. Una evaluación primero dentro del partido del proceso. Segundo, identificar cuáles son los objetivos de ese partido frente al gobierno en calidad de oposición. Y tercero, saber cuáles son los propósitos del gobierno ante la nueva situación del país para tú poder ir bien afinado a negociar, a conversar y a decir sí y a decir no al gobierno. ¿Cuáles son los propósitos del gobierno, Juan? Bueno, el propósito del gobierno es, número uno, conseguir que la sociedad, partido de oposición, sociedad política, sociedad civil, le complazcan en sus proyectos de modificar la Constitución, en su proyecto de pasar una reforma tributaria, reforma fiscal, con los menos traumas posible y con el mayor consenso posible. Su propósito es consolidar su partido para que siga per secula seculorum en el poder. Su propósito es disminuir a la mínima expresión a los partidos de oposición para continuar reinando. Y en consecuencia, ante los propósitos del gobierno, los partidos de oposición tienen que pensar, ¿y los propósitos nuestros cuáles son? ¿Son los mismos los propósitos del PLD, de la Fuerza del Pueblo, a los propósitos del gobierno? Entonces, ir a una reunión sin previamente consensuar tus propósitos, tus evaluaciones frente a los planes del gobierno, también frente a las bellaquerías del gobierno durante el proceso electoral, fue una actitud ingenua, por no decir antipolítica, de Abel Martínez. De ahí que nosotros reconocemos como válida la decisión de la Fuerza del Pueblo de posponer para cuando hayan condiciones que favorezcan a la Fuerza del Pueblo y a su líder, Leonel Fernández, la reunión con el gobierno. No cuando quiera el gobierno. No sea el gobierno que me trace las directrices. Yo soy un partido de oposición, yo no soy parte del gobierno. En consecuencia, yo sé que tengo que definir mi estrategia. Juan, ¿sí? Me ha impactado mucho, no puedo ocultarte eso que tú has dicho en este programa, que no lo he escuchado en la opinión pública, que 17 miembros de la dirección política del PLD no fueron a votar. ¿Tú consideras que esos 17 miembros deben ser sancionados, deben ser sometidos a un consejo disciplinario o dejar que el agua fluya o aplicar la teoría que se ha hecho muy popular en República Dominicana del dejen eso así, dejen eso así? ¿Qué tú opinas que deberá pasar con esos 17 miembros que no fueron a votar sin una causa justificada? Bueno, es que si se someten a ese proceso no tendrían tiempo ni condiciones para hacer su 10º congreso. En consecuencia, ellos la única alternativa que tienen es involucrarse en serio a realizar un congreso que les resulte exitoso, donde hagan las modificaciones que haya que hacer a sus estatutos, donde elijan a la nueva cúpula dirigencial, pero yo creo que no hay condiciones para involucrarse en sacar culpables y buscar las quisquillas de por qué fulano o Perencejo no acudió a votar. Ya el palo está dado y la única forma de ellos poder aplicar una renovación de esa estructura política es la de realizar un congreso donde haya crítica, autocrítica, donde haya transparencia, donde se planteen la realidad del partido de cara al futuro inmediato, donde se puedan elegir con la menos confrontación posible a su nueva dirección. Juan, visto desde el punto de vista sociológico, y tú como un sociólogo experimentado, profesor de sociología
de más de 40 años. ¿Cómo tú evalúas el hecho de que 3.520.000 dominicanos no hayan ido a las urnas el pasado torneo electoral? Mira, si tú analizas la tendencia de la abstención en el país, tú vas a ver que es una tendencia creciente y tiene mucho que ver con la situación de la clase media. La gente, cuando hay una caravana y pasan por una torre, por un residencial, esa gente de la torre de residencial se involucra en la caravana. Difícil. No, ni siquiera se paran a mirar, se mantienen indiferentes. Es decir, la clase media y la clase media alta, que no necesita de un partido para realizar sus actividades productivas, sociales y políticas, culturales, no se sintió atraída por las propuestas que hicieron los partidos. No se sintió motivada. ¿Qué partido hizo propuestas destinadas a buscar soluciones o a favorecer a la clase media y la clase media alta? Observa que la más alta abstención que se dio en el país fue en Santiago. Un 47%, pero 52% de los santiagueros no votaron en las elecciones presidenciales. Óyeme, teniendo al candidato presidencial del PLD allá, teniendo la candidata vicepresidencial del PRM de allá, habiendo hecho el gobierno un conjunto de aparataje publicitario sobre que beneficia a Santiago, sin embargo no se sintieron motivados a ir a votar. Entonces tú buscas qué sectores de Santiago y vamos a dejar eso así, participaron. Tú no entiendes que No, se no, debe claro. preparar un informe. Los que partidos. Que a los dominicanos se les No, debe no. decir. Yo entiendo, y soy partícipe, Juan, de que eso no se puede quedar así. Claro, estamos de acuerdo. De que hay que emitir algún informe Claro, y no sustentarlo en subjetividades. No. Que yo creo que fue por esto, que fue por aquello. Es que la clase, o sea, los partidos políticos tienen que seleccionar un grupo de sus dirigentes destinado a hacer un estudio pormenorizado de ese comportamiento sociopolítico del país para poder tener un antídoto a esa situación. Eso es lo que hay que hacer. O sea, no es que una información, una evaluación subjetiva, no, hay que sentarse a ver en frío el qué, el por qué, el cuándo y quiénes son los que se abstuvieron en el pasado proceso electoral. Y eso se consigue, claro, haciendo un estudio detenido, en frío, para poder identificar las causas que elevó a más de un 46% la abstención, fundamentalmente en la Juan, zona urbana de la clase a media. medida que avanzamos en el diálogo, más entusiasmado me siento, pero tú sabes que en televisión el tiempo es fatal y yo tengo ahí un director de cámara que se me ha convertido en un DJC. Ya no es un director de cámara, es un DJC, haciéndome señas. Hermano, darte las gracias por estar con nosotros en Los Defensores y decirte que esta es tu casa. Gracias, gracias. Ustedes no se muevan de sus asientos, hablemos de marketing con don Nelson Gómez. Saludos, amables televidentes, aquí estamos nueva vez con Hablemos de Marketing. Termina mayo, se fue mayo, llega junio. Llega la temporada supuestamente del verano, que empieza el 21 de junio, pero que en el Caribe, y más con el cambio climático, aquí tenemos solamente dos estaciones, que son verano y calor, porque hay calor todo el año. Y más en este año se pronostican cambios importantes en la temperatura que van a afectar con tanta lluvia que tenemos. Hay que andar con su paraguas. Hablando de marketing y marketing político precisamente, en el estudio de marketing, lo primero que te enseñan a ti en la universidad es hacer planificaciones. Y las planificaciones contemplan varias etapas. Y una de las etapas más importantes es la final. Porque la final te permite evaluar el desarrollo de lo que hiciste y nuevas estrategias o variar o modificar cualquier tema del proyecto. Si hablamos de marketing político,
El final es evaluar el proceso final de un proyecto. Y el proyecto que tenemos en las manos todos ahora mismo son las campañas electorales y sus resultados. ¿Qué pasó en la campaña electoral? Ya eso lo han analizado, los politólogos lo han analizado, lo que me antecedieron. Yo quisiera hablarles de lo que es la planeación de marketing y la evaluación y control, evaluación de la etapa final de la campaña. A medida de las campañas, igual que en el marketing comercial, también se hacen evaluaciones para ver cómo van las ventas, cómo van las respuestas del consumidor, el producto que nosotros pretendemos vender o estamos vendiendo. Y al final de la campaña se evalúa entonces qué pasó con el proyecto. ¿Qué pasó con el proyecto político en la República Dominicana? Pero aquí muchas organizaciones se les nota que no tienen tal planificación, porque si ganaron, siguen corridos como si no pasó nada, felices, y por eso ustedes ven que a veces ganan unas elecciones o ganan dos y después se van de cabeza porque no evaluaron los contras, las cosas negativas de su proceso. Otros se hacen los tontos, no analizan y dejan pasar las cosas, dejar hacer, y después sorprende una gran crisis interna a alguna organización política. Pero por eso vemos que ahora en el PLD se echan de un lado el secretario general, se echan de un lado el presidente y entra en un proceso de revisión, congreso que inicia inmediatamente convocado de emergencia para este mes, porque requieren de una reingeniería estructural, porque los resultados que le salieron fueron muy malos. Esa es la parte de evaluación final del marketing. En la Fuerza del Pueblo, dieron unos rebaloncitos ahí con la cita del presidente para reunirse con Leonel, pero el partido lo echó para atrás y bueno, y eso está en veremos, pero es parte del proceso de evaluación del proceso final. ¿Qué dice la Fuerza del Pueblo? Bueno, van a escuchar a los diputados, van a escuchar a los senadores, los que perdieron y los que ganaron, van a escuchar a los presidentes de direcciones provinciales, municipales y de circunscripciones para ver cómo fueron las elecciones el día de, cómo terminó el proceso en cada territorio. Pero entonces, con esos insumos, hacer una evaluación crítica y hacer lo correctivo del lugar. Y de paso, se anuncia que para fin de año este partido tendrá entonces su congreso, que ya le puso el nombre de Franklin Almeida, creo, por honor al doctor Franklin Almeida Rancière, que era miembro del comité político y falleció de la elección política. Y entonces esa etapa de la campaña son tan importantes como el inicio y como su desarrollo. Porque ahora mismo, por ejemplo, en el caso que les cito, la Fuerza del Pueblo, tendrá la oportunidad de aceitar su maquinaria para un proceso que viene, porque ellos son el partido mayoritario ahora mismo de la oposición. Y es un partido que va a atraer mucha gente y muchos nuevos dirigentes, porque la gente lo va a ver como una opción de poder real, no como estaba antes, que si Abel, que era un dos, que al final se aliaban, no. Ahora ese partido se ha colocado como en tercera base del juego, iniciando el juego, o sea, pero tienen que realmente agotar la etapa final del mercadeo político, que es evaluar, que eso le va a tomar, diríamos, semanas, meses, pero al final, con ese insumo de resultados, se replanifica, se corrigen errores y entonces tendrán mejores desempeños en el futuro inmediato. El marketing político no solamente se inicia cuando hay un año electoral, se inicia inmediatamente terminan las elecciones, arranca la planificación. Seguimos hablando sobre este tema y otros en las próximas entregas sobre marketing político aquí en Los Defensores.